Pues primeramente presentarme para los que no me conocéis. Soy Cristian Romero Matesán, llevo 20 años dedicado al desarrollo del software y 2 años como desarrollador con este tipo de herramientas que vamos a comentar hoy, tanto con agentes como con chatbot. Y pues nada, voy a contar más bien mi experiencia, ¿vale? Porque pues como a todos os habrá pasado, pues habéis escuchado o estáis escuchando muchísimas noticias sobre la IA, sobre los agentes, y hay cosas que son que están comentando que son verdad, y hay cosas pues, que no se están comentando que están metiendo mucho ruido en lo que es el desarrollo. Y lo que os quiero dar es un poco la visión personal, ¿vale? Desde que he usado ChatGPT como un chat normal que muchos habréis usado, hasta usar agentes y en qué punto estoy del desarrollo, acoplando a este tipo de herramientas, y un poco de contaros mis experiencias y, por supuesto, pues nada, al final, luego en la parte de preguntas, o si me tenéis que en algún momento parar para comentar algún punto, pues me lo comentáis y paramos para comentar en detalle cada uno de los puntos. Sobre todo, deciros que pues, yo no me considero ningún experto, ¿vale? No voy a poner el cartel de experto en IA, ¿vale? Pese a que lo llevo usando mucho, porque es una herramienta que es muy diferente a las herramientas que he usado hasta ahora, porque vamos a ver que es una caja negra, que hace muchas cosas bien, pero pues hacen cosas mal que a mí personalmente y a muchos compañeros no nos gusta, que es una caja negra que ocurre algo de magia dentro y tenemos poco control sobre ella. Y de todo esto vamos a hablar. Primeramente, pues comentaros que, pues a modo de un poco para abrir la presentación, pues comentaros que toda la presentación pues la he hecho obviamente con IA, ¿vale? No he hecho nada a mano. Me ha ayudado la IA y, como veis, pues las transparencias pues sigue el diseño de la empresa, y pues no he tenido que desarrollarlas directamente a mano, ¿vale? Y nada, si hay alguna rata o algo, pues nada, ha sido alguna cosilla que, como estamos produciendo tan rápido, no solo código, sino presentaciones de cualquier tipo de contenido, pues puede haber alguna rata porque no haya dado tiempo a verificarlo, ¿vale? Puntos que vamos a ver hoy, principalmente el primero, para que todos nos pongamos en contexto, aunque muchos de vosotros seguro que ya habéis hablado o sea, habéis escuchado bastante sobre lo que es un LLM. Pues vamos a hacer un pequeño recordatorio y un poco pues para comprender cómo funcionan los LLMs, hasta qué punto llegan, hasta qué punto no llegan, ¿vale? Es importante este punto porque, pues ya está, siendo sincero, hasta hace muy poco, pues creía que el LM hacía más cosas de las que hace. Lo vamos a ver en esta presentación y yo creo que va a quedar bastante claro. Luego vamos a hacer un camino de cómo hemos recorrido desde los chatbots, los primeros, cuando interaccionábamos o con ChatGPT o con cualquier tipo de LLM embebido en un chat, pues cómo trabajamos y cómo hemos ido avanzando a usar agentes. Y luego pues vamos a ver cómo estos agentes pues, son usados a nivel de empresa, ¿vale? Pues a nivel de cuentas personales o a nivel de... Estás poniendo por ahí un micro. Y luego, por último, pues os voy a enseñar se está acoplando un micro. Y ya se lo puede cerrar, por favor. Ah, el micro abierto por ahí. A ver si lo puedo cerrar. Vale, gracias. Como os comentaba, al final pues vamos a ver los primeros pasos de Cloud Code, ¿vale? Que es la gente que estamos usando actualmente. Bueno, nos hemos pasado a usar Client, también nos hemos usado Copilot, pero actualmente pues Cloud Code, bajo mi punto de vista, pues es el que más acopla o mejor resultado me da en el flujo de trabajo. Y ese es el que vamos a ver hoy. Y luego un último punto para enfriar un poco las expectativas sobre estas tecnologías, ¿vale? Que hacen muchas cosas bien, pero hay que tener mucho cuidado, y ya veremos que está haciendo mucho daño, bajo mi punto de vista, a lo que es el desarrollo del software. Y bueno, lo dejamos para el final porque yo creo que es lo más importante, pero debemos primero ver el resto de puntos y ya me comentaréis al respecto al final de la presentación, pues si estáis de acuerdo conmigo o si tenéis algún punto de vista diferente, pues para ver vuestra opinión al respecto. Primeramente, vamos a ver qué es un LLM. Un LLM es una herramienta, un modelo que se ha entrenado, ¿vale?
con mucha información, pero solo se ha entrenado para poder responder con esa información. ¿Vale? Estos modelos no tienen memoria, ¿vale? Esto es importantísimo, no tienen memoria. Con lo cual, cuando nosotros estamos en un chat volviendo a preguntar algo, esa información se vuelve a enviar para parecer que el modelo tiene memoria, ¿vale? Es la única manera que el algoritmo con el que funciona, que básicamente es estadístico, puede simular la memoria. Y pues como podéis pensar, pues es un modelo pues bastante poco escalable, porque cada vez que le escribamos un mensaje le tenemos que enviar toda la información anterior para que no se pierda. ¿Vale? Por eso algunas veces si habéis iterado generando imágenes o habéis pedido mucha información en un determinado chat, empieza a no funcionar tan bien, ¿vale? Porque no tiene memoria. Y además de no tener memoria, tiene una ventana de contexto finita. En el contexto vamos a meter toda esta información. El modelo ha sido entrenado para responder una serie de preguntas, pero necesita de ese contexto para poder responder pues, unas preguntas que el propio modelo no puede responder por sí mismo. Por eso tiene una ventana de contexto finita. Nosotros vamos a meter contexto a esa ventana para que junto a la información que tiene el modelo para responder pueda pues, darnos respuesta a todas las preguntas que le vamos a hacer. ¿Qué sucede? Pues que el contexto es finito. Y si el contexto es muy grande o es muy pequeño y le enviamos poca información, la respuesta pues, va a ser bastante incorrecta, lo que solemos decir o se pues, suele escuchar como alucinar. Importante es que sin tools, ¿vale? Que vamos a ver que las herramientas son las que permiten realmente al modelo, que solo está entrenado para responder preguntas a las que ha sido entrenado previamente con la información que se le ha suministrado al modelo, pues va a poder operar. Porque imaginaros, si le pedimos una operación muy compleja, por ejemplo, de una multiplicación o una integral o una derivada, el modelo puede estar entrenado para saber hacer derivadas, pero no sabe hacer esa derivada en especial no sabe el resultado, pues va a operar con una tool que tenemos pues, para poder realizar esa operación. ¿Vale? Con lo cual, el modelo por sí solo, como podéis ver, simplemente tiene un modelo estadístico para responder con la información que tiene y requiere de un contexto para poder tener memoria y para poder responder a preguntas que previamente no podía responder. Con lo cual, pues inteligencia como tal no tiene y es un mero algoritmo estadístico que define pues, la siguiente palabra con la que tiene que responder. ¿Qué modelo o cómo trocea la información para poder procesarla y el modelo y la unidad con la que trabaja? Pues seguro que lo habéis escuchado mucho, es el token. Y es con lo que vamos a estar lidiando cuando estábamos utilizando tanto agentes como pues, el chatbot o la manera de interactuar con la IA. La información que nosotros pedimos y la que responde el modelo se divide en lo que se llama tokens, que pueden ser palabras. Mira, en el ejemplo en la pantalla podéis ver como, hola Cristian, me explicas use.java, pues se divide tanto las palabras como la coma, la interrogación, se divide para que esos tokens los pueda procesar y estadísticamente pues, nos vaya dando la respuesta palabra por palabra. Y lo único que se calcula es la siguiente palabra que estadísticamente pues, se prevé que es mejor para la pregunta que se ha realizado. Con lo cual, es importante que cada vez que escribimos o preguntamos algo, se trocean los tokens e internamente en los procesos que vamos a ver cuando nosotros pedimos algo a un modelo, vamos a ver que se están pues, todo el rato enviando información. Esa información se tokeniza y esos tokens son por lo que ahora mismo nos están cobrando la inteligencia artificial, ya sea por uso o bien porque pues, establecen un precio por token y nos llega a ese coste. ¿Vale? Hay esos dos modelos. O bien, pues te cortan el uso porque ya te has pasado de los tokens establecidos o tú pagas por los tokens que vas consumiendo. Y esta transparencia es muy importante. Tenemos que vigilar el contexto. Ya veremos cuando tenemos el agente activado, que yo lo tengo siempre presente para ver cuándo se está llenando. Nosotros cuando vamos a pedir información, estoy citando a un agente, pero cuando usamos el ChatGPT como modelo chatbot es igual, porque va metiendo más información en el contexto. Si el contexto se va llenando, pues corre el riesgo de que la información, pues metamos mucho ruido, información de más,
y no pueda procesar correctamente el modelo. Con lo cual es muy importante controlar esta parte. Y cuando se llene, pues vamos a ver que las herramientas lo que van a hacer es un pequeño resumen de todo lo que tenía metido en el contexto y siempre algo se puede perder. Por eso es importante que cuando nosotros realizamos peticiones, miremos este contexto. Este contexto no se puede llenar en una petición, ¿vale? O bien el problema es muy complejo lo que le estamos pidiendo, o bien tenemos muchas herramientas que estamos integrando, que ya veremos cuáles son y en qué consisten, ¿vale? Están aquí en la transparencia, pero las dejo para cuando las expliquemos por separado. Todas esas herramientas lo que van a dar es contexto. O bien porque ejecuto una herramienta local en nuestro ordenador, como puede ser un LS, pueden ser MCP para dar más contexto vía pues, un protocolo que sea diseñado para dar contexto a estos sistemas de inteligencia artificial, vía Skill o pues, otras maneras que se tienen para dar contexto. ¿Vale? Y esto hay que vigilarlo siempre. ¿Vale? No sé si se llega a ver la transparencia, pero bueno, luego lo vamos a ver en detalle. Cuando yo uso Cloud Code, abajo pues tengo una barra de tanto por ciento y ahí voy vigilando siempre la información. El contexto es limitado, ¿vale? Se ha ido agrandando, los modelos son cada vez mejores y van teniendo más contexto, pero que tengan más contexto no quiere decir que den mejores respuestas, ¿vale? Pueden procesar más información, pero contra más información tengamos, pues puede ser que la respuesta se diluya entre tanta información. Por eso hay una pequeña limitación que aunque los modelos vayan ganando en contexto, no quiere decir que sean mejores modelos, ¿vale? Nos lo van vendiendo de que tenemos más tokens, pero bajo mi experiencia, pues meter la información que necesita concisa es mucho mejor que llenar todo esto. Y esperar a que casi tengamos que compactar, ¿no? Hacer ese resumen que os he comentado. O sea, es muy importante vigilar la ventana de contexto y tenerla siempre presente. Porque si nosotros hacemos una petición y se llena la mitad de la ventana de contexto, algo sucede. Estamos metiendo herramientas de más, estamos metiendo ruido a que el funcionamiento del LM no sea el correcto. ¿Qué modelos más relevantes a día de hoy? Bueno, ahora ya está obsoleto porque pone 2.5, pero bueno, ha salido un nuevo modelo ayer de Gemini, pero bueno, este es el pan de cada día. Esos son los modelos más conocidos, los de Cloud, GPT o Gemini, pues he querido poner un poco los modelos LLM que se utilizan, ¿vale? Que es, pues esos son modelos entrenados. Los de Cloud tienen una pequeña ventaja y que no solo son entrenados pues, para resolver preguntas, sino para interaccionar con esas herramientas que o bien vamos a tener en nuestro ordenador o en el ordenador que se ejecute instalados, o bien en el propio Cloud Code. ¿Vale? Cloud Code vais a ver que ha generado muchísimas herramientas y en las que simulan lo que haría un desarrollador en local, pero claro, pues lo puede hacer súper rápido, ¿no? Y todo eso es lo que le da y le alimenta el contexto al LLM para que pueda realizar la respuesta. Vale, vamos a recapitular de manera rápida pues, cómo hemos ido avanzando en el uso de la inteligencia artificial. Al principio, y viendo que estaba repasando los cursos que hemos dado anteriormente, pues mencionábamos el uso de los chatbots. Pues ahí copiábamos la información de nuestros errores o algunas dudas que teníamos, veíamos respuestas y las pegábamos pues, en el IDE o la herramienta que necesitamos. Esto era muy lento, pero funcionaba pues, mucho mejor que tener que ir a Stack Overflow, a la herramienta que fuera, pues, a recabar la información. Fue un buen avance, pero luego pues, necesitamos el poder replicar y dar contexto a la información para no tenerla que estar replicando todo el rato. Para eso como hemos comentado, como los LLMs no tienen memoria, pues ¿cómo se simula memoria? Pues reenviando el contexto entero de la petición anterior. ¿Cómo se hicieron que los chatbots pues no tuviéramos que estar todo el rato dando el contexto para cada pregunta que hagamos? Pues inventaron lo que se llama los Question GPTs o los Project o los Gemini Gems, o en cada herramienta se llama de una manera. Pero básicamente es dar contextos o vía documentación o otras vías para que tengan ese contexto siempre cargado y no se lo tengamos que dar y que tenga un comportamiento establecido ese chatbot. ¿Vale? Tiene un comportamiento, pero él no realiza acciones por sí solo. ¿Vale? Pero bueno, ya es un avance, ya no tenemos que estar copiando y pegando pues todo el contexto. Y de aquí llegamos al punto actual y el que estaba pues ahora más candente y que estamos todos
probando y si no estáis probando, pues os recomiendo que después de esta presentación os pongáis con ello, porque sí que es verdad que ha hecho un avance muy grande y sobre todo en la parte del desarrollo, pues han hecho un buen trabajo. ¿Cómo funciona la gente? Pues si recordáis, antes solo podíamos realizar preguntas y recibíamos respuestas. Ahora la gente puede recibir un objetivo, puede planificar, usar esas tools que hemos comentado, que pues para cada uno de los agentes, pues en nuestro caso es un agente de código, tendrá herramientas para ejecutar pues comandos de Git, para ejecutar comandos de Jira, para ejecutar LS, para ejecutar cualquier operación sobre un terminal, pues lo va a poder hacer pues, y mucho más rápido que todos nosotros. Entonces, con un objetivo, una planificación, pues observa, realiza una serie de cambios dentro de nuestro proyecto y prueba para ver si funciona bien. Y así hasta que resuelva nuestro problema. De tal manera de que este nuevo aplicativo puede hacer cosas en nuestro nombre. Mientras nosotros le damos permisos, a la gente va a operar. ¿Qué agentes son los más conocidos? Y bueno, ahí he puesto un poco las fichas orientativas para que todos tengamos conscientes y tengamos la foto de que esto es todavía tecnología muy nueva. Y como muy nueva, sumando a que es una caja negra por dentro, porque nosotros cuando invocamos a un modelo o cuando invocamos a Cloud Code hay cosas que nos dejan configurar, pero hay otras que son un poco caja negra, pues tenemos que tener cuidado y saberlas usar y saber cómo funcionan por debajo. Tener presente lo que hemos comentado, que los LLMs no tienen memoria y cómo funcionan cada una de las herramientas. ¿Cómo funciona Cloud Code? ¿Vale? Que es la que vamos a analizar. Desde que nosotros hacemos una petición hasta que esa petición es ejecutada. Veremos que, como hemos comentado, el modelo no tiene información. Por ejemplo, si nosotros le pedimos una información de un fichero de un proyecto, el modelo no sabe de ese fichero, o sea, lo tenemos que proveer. Le tenemos que proveer herramientas que puedan interaccionar con la lectura de ficheros, con, con el poder comparar unos ficheros con otros. Pues esa serie de herramientas son las que ha programado Cloud Code, que tiene muchísimas herramientas. Concretamente, pues aquí he resumido las más importantes, pues para leer ficheros, para escribir, para editar, para hacer un LS, para hacer múltiples ediciones en ficheros en paralelo, para hacer búsquedas en Internet, para crear nuevos agentes en paralelo, para hacer Markdown, pues, muchísimas tools. Y luego, y esto es muy importante, puede ejecutar las tools que tengamos en nuestro ordenador instaladas. Con lo cual es capaz, si nosotros tenemos un cliente de JIT, pues poder interaccionar con JIT. Que tenemos un cliente de Docker o tenemos un cliente de Kubernetes, va a poder interaccionar exactamente igual que nosotros. Eso es bueno tenerlo presente porque veremos que dependiendo del tipo de solución, cuando queramos dar un contexto adicional, ahora lo veremos que son, vía skills o vía MCPs, es importante tener presente que nuestra máquina Cloud Code puede ejecutar pues todos los clientes que tenemos configurados. ¿Qué modelos podemos usar con Cloud Code? Pues cualquiera de los que viene en la imagen. Dependiendo de la complejidad del problema o menos complejidad, vamos a elegir uno u otro. Obviamente, pues unos son más lentos y más caros y otros más rápidos. Normalmente con el Sonnet 4.6 a mí me va bastante bien. Y si es algo muy, 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 muy grande, pues ya te puedes migrar y preparar la cartera para las peticiones que vas a hacer. Pero bueno, tener presente de que estos son los modelos a día de hoy y que seguro que dentro de un mes, pues, esta presentación queda obsoleta y serán pues los que sean en el momento. Y como os he comentado, pues van incorporando modelos, los van vendiendo como mejores, pero sí que estamos topando con la verdadera, con el muro que tiene esta solución, y es el contexto. ¿Vale? Que por mucho que le metamos más contexto, no quiere decir que nos vaya a dar mejores respuestas. Y he querido ejemplificar cuando nosotros pongamos en Cloud Code y le pedimos una petición, el flujo. ¿Vale? Por ejemplo, en el ejemplo de la transparencia, le estamos pidiendo qué hace main en la aplicación, en una aplicación que tenemos de Spring Boot. A Cloud Code le llega el mensaje y él lo manda pues, al modelo. El modelo no sabe el contenido del main, con lo cual va a invocar a una herramienta de Cloud Code que es leer fichero. Se lee el fichero, se envía completo el fichero y ya tiene el contexto de cómo es el fichero
y puede decirnos qué hace, ¿vale? Porque lo hemos incorporado al modelo y como sabe cómo funciona Spring y ha sido entrenado con todo ello, va a saber responder. Pero fijaros que sin esta herramienta, realmente no, el modelo por sí solo no podría hacer mucho. Entonces, la magia es lo que han programado en esta pieza, en Cloud Code. Todas las tools que han hecho para interaccionar como si fueran un desarrollador que sabe de todo lo que se puede hacer en un ordenador. Con lo cual sabe leer ficheros, sabe escribir, sabe buscar, sabe pues toda la operativa que hacemos cuando nosotros tenemos que hacer pruebas, ¿no? Sabe enlazar comandos Maven, todo tipo de comandos. Otro ejemplo para que veamos cómo lanza un comando. En el caso anterior era un comando de los que provee Cloud Code, en este caso es un comando que provee nuestra máquina. Le estamos pidiendo cuáles son las pull requests abiertas. Cloud Code se lo dice al LLM, el LLM obviamente no sabe nada de nuestras pull requests y pide que ejecute en nuestro ordenador pues, el comando de GH para poder listar las PRs. Se le da al LLM la información y ya el LLM ya tiene el contexto de todo lo que ha sido entrenado más esa información y ya puede pues, darnos una respuesta. Fijaros que son tools de Cloud Code y tools en nuestro ordenador. Esto es importante, bueno, en el ordenador o donde se ejecute, ¿vale? Con lo cual hemos podido dotar de contexto adicional que no se podía meter de manera automática gracias a, pues, a las herramientas que nos ha dado Cloud Code o a las herramientas que tenemos instaladas y que el modelo sabe que puede utilizar. Entonces, como el Cloud Code sabe que lo puede utilizar, pues lo lanza y le da el contexto al LM. Y fijaros que el LM, fuera de lo que ha sido entrenado, no hace nada. Por eso le estamos alimentando todo el rato del contexto, de la información, de las herramientas que se ejecutan y luego, por otro lado, pues todo el historial de lo que se va haciendo. Por eso es importante tampoco estar pidiendo todo el rato, pues se me ha olvidado algo, lo pongo en el chat. Pues si lo pongo 5 veces, 5 veces que se envía todo y tu contexto se llena. Por eso tenemos que pararnos un poquito y ahora que tenemos este tipo de herramientas, pues hacer un poco un pensamiento de ingeniero y es decir, voy a escribir lo que quiero hacer. Y cuando tengo claro lo que quiero hacer, lo pongo, ¿vale? Porque si no, todo tiene coste. Y veréis que cuando hacéis 4 o 5 peticiones, el coste no es si la primera petición vale 50 céntimos, la otra vale 50 céntimos, no. Empieza de manera que crece a veces hasta casi exponencial. O sea, es exagerado cómo sube el contexto. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Vale, ¿cómo podemos dotar de contexto adicional? Hemos visto que con las herramientas le podemos dotar de contexto adicional, pero pues hay una serie de mecanismos con los que en Cloud Code, pero bueno, esto en cualquier tipo de agentes es similar. Igual tienen otro nombre, pero son las mismas herramientas. Veremos que tenemos unos ficheros, rules, que le podemos decir una serie de reglas que siempre va a mandar cuando nosotros pidamos algo a la gente. Un CloudMD, que es un fichero que va a tener pues, una pequeña descripción de nuestro proyecto, de no más de 300 líneas, ¿vale? Pues es lo que dicen recomendable para tener en cuenta que se envía siempre. Luego, unas skills, que son una serie de tareas que se pueden ejecutar y que no son cargadas hasta que se ve que en la descripción y en la skill pone cómo pueden ser cargadas, solo se carga esa parte y la skill completa solo se va a cargar si el agente estima que, que esa skill debe ser lanzada según la descripción que le hemos puesto. Luego el MCP le podemos dar contexto de herramientas externas, imaginaos una base de datos, un Jira, un Confluence, donde tengas información, lo podemos meter vía MCP y alimentarlo. Mucho cuidado con los MCP, ¿vale? Porque parece algo donde vamos a meter toda la empresa, pero hay que tener mucho cuidado en este tipo de implementaciones, uno, porque hay que desarrollarlas a medida y tiene un coste, y dos, porque cada vez que hacemos unas peticiones, lo veremos en el contexto, se envía mucha información de estos MCPs y muchas veces se pueden resolver como skills. El ejemplo más claro es, tengo acceso a mis proyectos de GitHub, pues siempre se me ocurriría crear un MCP, vamos a crear un MCP y damos la información del contexto de esos repositorios. Pero si hemos hablado que nuestro ordenador tiene instalado el cliente de JIT, pues vía skills no tenemos que ir con el MCP y cargar toda esa información porque él ya sabe, ya le está entrenado
para poder ejecutar esas tools. Por eso, mucho cuidado con los MCPs. Los MCPs solo insertamos esa información adicional de nuestra empresa o alguna pieza especial que queramos hacer, pero no nos liemos a desarrollar MCP porque tienen un coste muy grande. Eso es importantísimo. Vale, ¿qué son las rules? Aunque lo he anticipado un poco, todo, sí que no lo he comentado, todo se hace con ficheros Markdown. ¿Vale? Los ficheros Markdown, pues ya sabéis que al final es un fichero de texto y no tiene nada más. ¿Qué van a tener estas reglas? Pues un fichero de texto que describe las reglas, imaginaros, pues en Java. Pues quiero que la programación sea funcional. Quiero que siempre se escriban test. Pues reglas generales de tu proyecto se pondrán en rules. Luego, por otro lado, vamos a crear skills. Skills son pequeñas recetas para automatizar tareas dentro de nuestros proyectos. ¿Vale? Lo mismo, pues no creamos una skill hasta que no veamos pues, un proceso repetitivo que tengamos dentro de nuestro proyecto y en cada proyecto es distinto, ¿vale? No queramos crear skills generalizadas para todos los proyectos habidos y por haber, porque como sabéis, en cada cliente, en cada proyecto es una casuística. Si intentamos generalizar, bajo mi punto de vista es un error, ¿vale? Que se está intentando hacer mucho. Solo crear skills, pues las recetas para en este proyecto tenemos estas 5 tareas que se hacen a mano, pues podemos crear, imaginaros, un skill para poder poner cómo se va a hacer un commit. Pues cuando hagamos un commit, definimos dentro del skill, cuando le pidamos hacer un commit, cómo lo va a lanzar. Pues bueno, pues eso en un proyecto puede ser de una manera y en otro proyecto puede ser de otra, pues podemos crear un skill. Os pongo un ejemplo. Otro skill en pues, uno de los últimos proyectos que estaba haciendo, pues había unas pull requests de BAMPs pues, automáticas que se nos abren y se acumulaban. Para evitar tenerlas que irlas abriendo automáticamente y mergeándolas y cambiándolo, realizando los cambios que eran necesarios, pues creamos un skill. Le dijimos, pero creamos un skill usando la gente, ¿vale? Intentar no crear los ficheros a mano, siempre hacer como la tarea recursiva de usar el propio agente para que te ayude a crear estos ficheros, ¿vale? No, es raro que necesitéis crear algo a mano, ¿vale? Porque siempre lo vais a hacer mal y es mejor ayudaros en la herramienta. Entonces, ¿cómo procedí, por ejemplo, para que entendáis en este ejemplo de los bumps? Pues vi que a mí me interesaba crear una pull request, acumular esos 5 bumps, que me cambiara el código que no funcionara, que me corrigiera los tests y el código que necesitara y que me generara una pull request que cerrara y todos los otros bumps. De tal manera que yo cuando me quiera meter a esa pull request, yo ya la tengo categorizada, me ha dicho los cambios y me ha puesto warnings en aquellos cambios que requieren de que los mire en detalle, ¿no? Pues eso es un ejemplo de que hasta que no hemos estado en un proyecto, pues hemos visto esa necesidad y dice, vamos a quitarnos esta parte y vamos a automatizarla. Pero mientras tanto, pues ese skill no existía. Pues yo suelo hacer eso, miro las tareas que se hacen a mano y las paso aquí, ¿vale? Y como nota, que lo hemos comentado antes, solo se carga en el contexto cuando nosotros, ahora lo vamos a ver, nosotros hagamos una petición, solo se cargan las cabeceras y cuando se lanza ese skill. Hasta que el agente no ve que lo tiene que lanzar, no carga lo que hace el skill. Con lo cual es bastante óptimo, solo tenemos descripciones. El MCP. MCP es un contexto, ¿vale? No vamos a entrar en detalle cómo se implementa, pero al final, la parte más importante, y como he visto que se están implementando en la mayoría de las empresas y estamos implementando nosotros a nivel interno dentro de Profile, es en proveer tools. El Cloud Code provee unas tools, ya lo hemos visto de lectura de ficheros, todo lo que provee, pues aquí lo que proveemos es una serie de tools que la gente va a poder ejecutar y pues nosotros tendremos que, mediante una serie de algoritmos, pues dar esa información. Imaginaros, tenemos una documentación en Confluence, pues nosotros tendremos que indexar de alguna manera esa información, que no quiero comentar muy en detalle, pero bueno, tendremos que esos documentos trocearlos y meterlos en una base de datos especiales para que podamos consultar y devolver pues, el contexto, los trozos de nuestra documentación que le interesan al contexto, ¿vale? Pues eso es un ejemplo de un MCP que podríamos hacer. ¿Vale? No vamos a entrar en la implementación, pero sí en el concepto. Y muy importante es que, claro, toda esta información cada vez que pedimos la carga.
y sobrecarga mucho, ¿no? Si vosotros estáis instalando, porque en Internet, bueno, en Internet, en cualquier canal que sigáis, seguro que tenéis al gurú de turno que os dice que tenéis instaléis este MCP y os resuelve el mundo y lo único que vais a hacer es llenaros de MCPs y gastar tokens y esos MCP muchas veces no se van a lanzar y os van a gastar tokens, que al final es por lo que nos estamos preocupando a día de hoy en el desarrollo del software, es en optimizar el número de tokens. Con lo cual, no instaléis MCPs, no creéis MCPs ahí como locos, sino solo en aquellos puntos donde sea interesante dentro de vuestra empresa. Y pues esto es un poco la comparativa entre Skill y MCP. Yo creo que ha quedado bastante claro cuándo usarlo y cuándo no usarlos, ¿vale? Y con mucho cuidado de usar el MCP como hemos comentado. Y llega el momento de cómo implementamos esto en la empresa, porque todo esto es muy bonito, pero tiene un coste. Y queremos tener controlado ese coste. Claro, pues las empresas nos gusta saber, pues esta inversión en inteligencia artificial, sí, nos da unas mejoras que ya hablaremos. Se hablan de tanto en por cientos un poco aleatorios, que es más bien por sensaciones, pero al fin y al cabo lo que hay que ponderar es el coste total que nos está costando a la empresa y por eso esta parte es muy importante. El coste versus el beneficio, que ya veremos que no siempre se va más rápido. Pero bueno, eso lo dejo para el final, que lo vamos a comentar. ¿Qué maneras tenemos de contratar Cloud Code? Pues tenemos la manera que somos una persona que quiere usar Cloud Code y nos podemos tener la más baratita de $20 hasta la más cara, ¿veis? Pues ahí, dependiendo si es empresa o no es empresa, o la velocidad que quieras tener, o el nivel de toque, pues es más caro, va de 20, pues hasta vemos que hay 200 e incluso más. ¿Qué ventaja tiene este tipo de suscripciones? Que es predecible. ¿Qué desventaja? Pues que cuando se te acaban los tokens, pues tienes que esperar. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, pues igual no pasa nada y puedes aprovechar esa ventana para resolver con estos agentes tu problemática y luego pues trabajar sin agentes. Pero habrá en proyectos que no nos podemos tener este coste de oportunidad de tener 2, 3 horas o el punto en el que te hayas quedado sin toque, pues sin usarlo, ¿no? Y ir más lentos. Eso hay que ponderarlo y depende del proyecto, pues tenemos que ver si usar esta opción, ¿vale? O la opción de pagar por toque. ¿Cómo funciona la opción de pagar por token? Pues normalmente en las empresas y pues generalmente suelen montar lo que se denomina Little LM, ¿vale? Dejar las transparencias, los enlaces a las herramientas que estamos comentando. Una de ellas es Little LM, que nos va a permitir, cuando nosotros hacemos las peticiones, si nosotros tenemos el modelo anterior de suscripción, nosotros se lo hacemos a Cloud Code y se ejecutan en los modelos suyos. En este modelo, en el proxy, lo que hacemos es conectarnos o a cualquiera de las nubes más famosas, o a AWS o Amazon o a Google, y cada uno de ellos pues, nos va a cobrar a nosotros, con lo cual pues, nos da más garantía de que podemos, a grano fino por cada usuario, controlar el límite de consumo, cómo están funcionando las búsquedas, porque es muy importante no solo dar facilidad de que la gente lo use, sino que hay que mentorizar de todo esto que estamos comentando, porque la gente mucha la usa sin saber todo esto que estamos mencionando en el curso de hoy, que pues está haciendo un consumo inapropiado de la inteligencia artificial. Por eso es importante, pues como en cualquier tecnología, la mentorización. ¿Vale? Que parece que esto, como es un chat que escribes y responde, lo puede usar cualquiera, pero hay que tener mucho cuidado porque el impacto de las empresas a nivel económico puede ser muy grande. Y luego pues podemos tener auditorías tanto de cómo se está utilizando y políticas pues cuando esos usuarios o esos grupos de trabajo pues se están quedando sin presupuesto, ¿no? Podemos ver qué está sucediendo y con el control del consumo, que al final es lo que queremos. Entonces tenemos que discernir entre esos dos modelos, o suscripción o empresarial, y ver en cada proyecto la que más nos interesa. Y sobre todo a nivel empresarial debemos tener pues todo esto al milímetro, no podemos estar dando licencia de Copilot por un lado, luego dar acceso a Little M, luego otras personas por suscripción, y si lo hacemos, pues tenemos que tener un sitio centralizado donde podamos ver esa información. ¿Vale? Aquí en esta captura podéis ver cómo en Little M, pues podemos ver por usuario pues un poco la información de cómo está usando el modelo, si puede seguir usándolo, si ha sido bloqueado y un poco
para tener un vistazo por cada uno grupo de trabajo, porque cómo se está utilizando. Los primeros pasos para usar Cloud Code, ¿vale? Si nos da tiempo, no sé cómo vamos de tiempo, pues lo vamos a hacer en un proyecto y, y lo vamos viendo, cómo va funcionando todos estos comandos. Lo primero de todo, y al arrancar, pues veréis aquí que nos saluda este bichito simpático. Y lo primero de todo, si creáis un proyecto o situáis una carpeta que queréis hacer que os ayude el agente, es hacer un barra init, ¿vale? Barra init lo que nos va a crear es el fichero CloudMD que hemos comentado. De tal manera de que cuando hagamos la primera petición, pues vas a ver un poco la información, un pequeño resumen de lo que es nuestro proyecto. Obviamente ese CloudMD se puede actualizar, no es estático, pues nuestro proyecto va a cambiar y es importante que no sea muy grande, ¿vale? Porque cada petición lo va a estar enviando. Y es importante que no queramos meter ahí todo porque si no se va a llenar completo. Si os fijáis en la barra inferior, lo que tengo configurado, bueno, eso le podéis decir a la gente que os lo configure en la barra de el gasto de tokens que tenéis, los dólares que lleváis gastado y el contexto, ¿vale? No sé si se llega a ver, pero bueno, es una barra que me he puesto así en plan como tanto por ciento de lo que llevo para que tenerlo controlado. ¿Vale? Con este barra ini, pues tenemos ya, le podemos hacer nuestra primera petición. Luego, existen varios comandos importantes, pero bueno, los principales, eh, bueno, el barra help, bueno, eso para si tenéis alguna duda, el barra model para saber qué modelo o cambiarnos del modelo que usamos, barra permission para dar permisos para que nos esté todo el rato, vais a ver que nos está pidiendo que permisos de lectura, de escritura, pues depende de lo que estamos haciendo, MCP para ver los MCP configurados, barra agents para ver los agentes, contexto, importantísimo, para ver el contexto. Esto cada cierto tiempo irlo vigilando, porque si no, pues vais a ver que os vais a quedar enseguida sin tokens o vais a gastar mucho dinero. El compa, ¿vale? Que es para hacer un resumen de lo que llamamos para que se borre el contexto y tengamos un resumen. Barra clear cuando nosotros sobre un mismo chat queramos empezar pues una nueva tarea, ¿vale? Para que el contexto pues no me vuelva a meter la memoria de lo que llevo. Barra resume para resumir lo que llevamos y el coste y el usage pues nos sirve para mirar el coste, aunque si tenemos la barra, pues la barra que tengo yo definida, pues ya lo ves en tiempo real, no hace falta que lo estés lanzando. Vale, os he hecho aquí una captura para que veáis el barra contest. Luego podemos ejecutar en un proyecto real, pero para que veáis, igual se ve un poco pequeño, pero aquí, de toda la información que se envía, fijaros en la primera petición, tenemos ya un 28% de contexto lleno. Y diréis, joder, pues si solo he puesto un mensaje. Vale, porque tus mensajes, si os fijáis, solo es el 1,4% de la información. El resto es información, o bien que usa CloudCode internamente para hacer pues, esa magia que hace dentro de la caja negra, los MCP Tools, por eso decíamos que mucho cuidado, fijaros toda la información que se envía. Cada herramienta, fijaros los tokens y todo el rato se envía. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Hago hincapié porque mucho consumo se va ahí en esa parte. Luego los skills, si os fijáis, pues bueno, los skills no gastan tanto porque solo carga la descripción y cómo lanzarla, o sea, y cuándo va a ser lanzada, perdón. Y el resto de información, pero fijaros que ya tenemos el 28% y en el segundo mensaje pues es la información que nos haya contestado más todo lo que pidamos nuevo, con lo cual se va a ir llenando, ¿vale? Mucho cuidado con tener vigilado, ¿vale? Con el compa sirve para hacer un resumen, el clear para borrar y no contaminar con lo que le hemos pedido en esa misma chat para que pues, le inicialice desde nuevo. Y esos son los comandos principales, ¿vale? Ahora si nos da tiempo, pues lo vemos en un proyecto real. Y el último capítulo, y este lo he dejado justo para el final, bueno, fijaros, ahí hay una rata que en vez de una O es una Q, pero bueno, cosa de la IA. Eh, Quiero dar un mensaje un poco porque se está vendiendo, yo creo que más de lo que puede hacer la IA, ¿vale? Entonces, quiero dar, todo esto es mi punto de vista, ¿vale? No deja de ser sensaciones, que es lo que se está vendiendo a día de hoy. Vale, ¿dónde me ha funcionado bien y realmente bien? Y ya no programo y ya puedo decir que es que directamente es que no toco, sí que miro el código para seguirlo, pero no lo desarrollo. Pues en CRUD y en APIs típicas, en automatización básica y scripting,
en frontend estándar, en refactor simple, en DevOps, pues en testing, en todos estos patrones que son conocidos y hay muchísima información con la que sí que ha sido entrenada el modelo, funciona perfectamente. Y ahí la ganancia es muy grande. Pero claro, no siempre son estos patrones, estos son en proyectos pues, que tengamos esta casuística y vemos que funciona muy, muy bien. Luego, ahora os voy a poner un ejemplo donde no me funcionó muy bien, claro, porque yo venía de usarlo en todos estos casos de uso y directamente pues yo había sido uno más de los que decía, pues ya está, si tienes claro lo que quieres hacer, te lo va a hacer la IA. Y nada, me di con el muro inicial con el que se dan pues muchas personas que hacen bytecoding, ¿vale? Quise hacer una aplicación muy sencillita en Java. Requisitos funcionales muy claros. Quería hacer un Shazam que recopilara pues, unas pequeñas canciones que tenía en una carpeta y que le pasara un fragmento y me dijera qué canción era. Funcionalmente no tiene más. Y la IA lo debería hacer. Pues después de unos cuantos tokens gastados y un par de días, sigue sin funcionar, ¿vale? Con lo cual muchos mensajes que se están vendiendo de SDD, pues, estaréis viendo muchísimas librerías que parece que hacen magia. Dependiendo del contexto, pues pueden ayudar o no, pero en problemas que no son conocidos o que, por ejemplo, en este caso, pues que tenemos que tratar con sonido, con hardware, con cosas que la empresa no tiene la solución ni el modelo, se pierde y pasas a ser un bytecoder más. Y no hay bueno, una sensación de que, claro, ya has perdido el control del código y no le puedes ayudar. Con lo cual, pues no siempre funciona bien la IA, ¿vale? Entonces es importante que el contexto, pues en este tipo de problemas, como no está puesta la solución en ningún lado, ni en nuestra empresa pues hay desarrollo de este tipo, pues se ha perdido. Entonces, el contexto, ¿qué sucedía? Que le pedía, le hacía una petición y se me llenaba el contexto entero. Porque él intentaba reintentar hacer cosas. ¿Por qué? Porque se perdía. Intentaba generar el contexto que no podía tener y no funcionaba bien. Con lo cual, mucho gasto a nivel de token y problemas sin resolver. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que perdía coherencia, arreglaba una parte y me rompía otra. Reintroducía bugs antiguos, o sea, cada vez que iteraba, unas canciones me las reconocía, otras no. Cambiaba decisiones que ya había tomado previamente, porque el algoritmo lo cambiaba porque quería. El contexto se me llenaba, que es lo que os conocía. Y un bucle infinito. Probaba, rompía y no arreglaba nada. ¿Vale? Os he puesto ese ejemplo, pero pues, he hecho algún caso de uso más fuera de pues, el CRUD típico y las operaciones que se suelen hacer normalmente en un proyecto normal, ¿vale? Porque en un proyecto hay estas operaciones y luego hay cosas más complejas, ¿no? Cuando tengamos que montar o interaccionar con varios sistemas, pues ahí ya se pierde. Con lo cual, mucho cuidado, ¿vale? Esto para bajar un poco el hype y que, oye, hay que usar estas herramientas para lo que valen y tener en cuenta sus carencias, ¿vale? Porque si no vamos a gastar muchos tokens barra dinero y nos van a decir, oye, habéis gastado mucho dinero en IA y no habéis desarrollado nada. Con lo cual, hay que tener cuidado. Y luego, un mal endémico que hay a día de hoy y que a mí es algo que me está, bueno, ya he dejado de instalar librerías que prometen la panacea, es que, claro, gracias a la IA y al bytecoding y a todo lo que hay alrededor, ¿no? Que cualquiera puede desarrollar, pues, ¿qué pasa? Que hay proyectos que a priori tú los lees y dices, ay, qué bien, funcionan correctamente, pero no hay nadie a día de hoy que sepa cómo funciona la caja negra de lo que os he explicado. Cuando digo nadie, es nadie. Entonces, se están haciendo soluciones que, pues sí, te dicen, se ahorra tokens, ¿no? Aquí os he puesto dos ejemplos, que son que seguro que alguna os suena, el Cayman o el RTK, o, bueno, son librerías que te optimizan los tokens. Pero ¿qué pasa? Que funcionan para ciertas cosas, pero para otras no funcionan. Por ejemplo, esta librería prometía que funcionaba para esos comandos que lanza, que las tools de LS, pues que son a veces muy verbosas y el contexto, la verdad es que podíamos omitir cosas, pues la primera vez que lo usé, como mi compilación del proyecto era un multiproyecto y el load de Maven era más grande de lo que había establecido, pues no funcionaba. Con lo cual lo que prometía, pues no funcionaba.
En el Cayman, pues lo mismo, promete que internamente y hacia afuera minimiza el número de toques porque pues habla como un cavernícola, ¿no? Y depende del nivel, pues te da respuestas más verbosas o menos verbosas, pero siempre con menos tokens que la que haría sin usar este plugin. ¿Qué sucede? Que a mí, cuando tengo un problema que quiero discernir la solución, me gusta que sea verbosa para poder tener toda la información. Le puse el modo, digamos, menos restrictivo y seguía sin enterarme, con lo cual lo he descartado. ¿Vale? Y luego un símbolo muy importante, fijaros. Te metes a los proyectos y tienen 3 meses de vida, 4 meses de vida. 434 pull requests abiertas, 134 pull requests abiertas. Con lo cual, me plantea una pregunta, bueno, y os lo planteo para que os lo hagáis todos los que estáis aquí en el chat, es que no es tan importante la velocidad del desarrollo del software, sino que se pueda controlar este software. ¿Vale? Yo este software, si yo veo 434 pull requests o 134, no me fío. En cambio, si vas pues, a uno de los proyectos que usamos, que del día a día, muchos de los que estamos aquí, te vas a Spring Boot y solo hay 27 pull requests abiertas. Vale, el proyecto es más maduro. Perfecto, pues en ese caso tendrá menos pull requests, pero un proyecto con 434 pull requests, pues se está metiendo muchas veces funcionalidad por meter y no se está controlando el código, que es lo que estamos viendo a día de hoy, que se abren muchas pull requests, pero pues la persona que tiene que validarlas, pues muchas veces se mete mucho ruido de pull requests innecesarias y se mete mucho trabajo adicional a las personas que estamos validando ese código, porque es código muchas veces que no nos hemos parado a pensar si lo necesitamos. ¿Vale? Pues como en estos casos nos decían que íbamos a ahorrar tokens, nos lo hemos metido y al final, pues una petición que valía $5 se me ha ido a 20 o $25 y no he hecho lo que yo quería. ¿Vale? O sea que mucho, mucho cuidado con los proyectos que te venden la panacea hechos con IA. ¿Vale? Porque es una herramienta que nos ayuda a incluir dentro de nuestro flujo. Pero a día de hoy no sustituye para nada, vamos, para nada el flujo normal. Lo único que acelera determinadas partes, pues el testing, pues si nos ayuda. En determinadas partes para ver problemas nos ayuda, pero mucho cuidado en acelerar demasiado el proceso del software porque pues al final no nos olvidemos que está para entregar funcionalidades que necesitan el usuario y el usuario o la propia herramienta o la librería en su defecto. Y muchas veces ya por la mera velocidad pues están entregando cosas que se tiran a la basura. Y recordemos que gastan tokens y gastan dinero. ¿Vale? Mucho cuidado que la velocidad muchas veces pues no es recomendable. ¿Vale? Os he dejado aquí una serie de enlaces, ¿vale? De eso lo que hemos comentado. Y si queréis, antes de enseñar un proyecto real, ¿vale? Porque tampoco tenía mucho interés, porque eso sí que lo podéis ver en internet, pues cómo se utiliza, pero bueno, si nos da tiempo ahora lo miramos. Me gustaría más que me dijerais pues alguna pregunta, duda, inquietud, o también pues me encantaría saber la opinión pues de otras personas, porque esto al final no son más que sensaciones mías. No es algo que sea una realidad absoluta, ¿vale? Entonces, pues si tenéis una duda o sugerencia, pues antes de empezar la demo, pues si queréis lo comentamos. Sí, José Humberto ha levantado la mano. Sí, Sí. una pregunta. Para utilizar esta herramienta, digamos, en el ámbito de equipo, ¿vale? ¿Hay algunas formas de estandarizar reglas, skills y ciertas, con las herramientas que utiliza para Ujú. que todos podamos utilizar la misma forma de desarrollo con la IA? Vale, a ver, hay muchos repositorios veréis en internet bueno, en internet, mejor dicho, en GitHub, veréis muchos repos que pues tienen muchas skills, aproximaciones, pues herramientas de SDD, veréis que hay muchas soluciones. A día de hoy se está intentando estandarizar pues la solución con la cual lo podemos incorporar dentro de nuestro flujo de trabajo, pero todavía no hay una solución única porque cada proyecto en cada cliente es muy diferente y hacer skills genéricas para cada cliente es muy complicado.
¿vale? Sí que he visto proyectos que están intentando, de hecho, bueno, nosotros también tenemos proyectos que estandarizamos porque sí que conocemos muy bien cada uno de los clientes y sí podemos estandarizar a nivel de cliente que conocemos, pero si nos toca un nuevo cliente, pues tenemos esa skill que le vale a un cliente igual no le vale al otro. ¿Vale? Generalizar es muy complejo porque cada lógica de negocio, cada manera de trabajar no es estándar. Si fuera estándar sí que podríamos dar, pues mira, definimos una serie de skills, una serie de rules y valen para todos. ¿Vale? Pues eso, lo que unas reglas pueden ser buenas, imaginaros, para el desarrollo en Java y en Spring Boot, para una empresa, pues puede considerar en otros otras reglas. O sea, eso estandarizarlo es muy complejo, a no ser que pues tengáis el expertise del cliente como nos sucede a nosotros, ¿no? En clientes que tenemos, que llevamos trabajando muchísimo con ellos, pues sí que hemos podido hacer esta aproximación. Pues se facilita a un instalador para que pueda configurar esa información. ¿Vale? Para que no sea cada uno se cree sus skills a mano, ¿no? Pero previamente a todo esto sí que vendría muy bien que los propios usuarios de este tipo de agente de códigos se hayan creado primero sus skills y comprendan bien el flujo que hemos comentado de cómo funciona el contexto, qué es una skill, qué es un MCP y entiendan pues cuando se le dé ese tipo de herramientas qué es lo que hace, ¿vale? Porque mi sensación es que mucha gente está utilizando este tipo de herramientas sin saber lo que hay por debajo. Y la estandarización, pues en la respuesta a tu pregunta es que en algunos sitios sí se puede y en otros no, pero la librería genérica de instalación para todos los clientes puedes hacerlo para todos los agentes, pero luego ya, pues dependiendo de tu cliente, pues ya lo estandarizas, ¿no? Pues como sabes las reglas para Java o para si se programa en Angular o en React, pues le puedo poner reglas, le puedo poner skill pues, para automatizar lo que hemos comentado, los BAMs, las subidas de librerías, todo eso se lo puedes hacer a medida. Pero eso ya es un proyecto a medida que pues habría que hacer para cada cliente. No sé si... Gracias. Sí, era eso, vale. Vale. Sí, 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 ha Vale. respondido. Gracias. Nada. Sofía, que ha levantado la mano por ahí, te veo. Hola, Hola, Sofía. sí. Hola. A ver, cuando estabas mostrando la app de estilo Shazam, dijiste algo así como que le habías dicho qué hacer, qué querías y después de iteraciones luego ya no podías entrar a revisar tú el código o algo así, entendí. Es que esa parte no me quedó claro. O Sí, sea, ya una vez que sí. se había construido, ya tú Ujú. no tenías nada de poder para poder corregir lo que la IA había hecho, ¿correcto? Claro, mi experimento era, vale, ya sé que funciona para ciertos casos. Pues voy a probarlo en desarrollo de aplicaciones, que aun siendo el lenguaje que más domino, que es Java, bueno, Java o lo que sea, Ujú. Java, Kotlin o lo que sea, eh, incluye unas librerías con las que no he trabajado nunca y se me ocurrió, pues mira, pues el caso de la música. Y funcionalmente los requisitos eran muy claros. Los requisitos es, yo te veo unas canciones, esas canciones tú tienes que hacer un algoritmo de hashing como el de Shazam, que lo puedes buscar por internet, te buscas ahí toda la información que haya, que tengas y con la que has sido tú entrenada, y me haces un algoritmo. Y no fue capaz, se equivocaba, no funcionaba, intentaba rehacer los tests. Lo que sí funcionaba en el día a día, en algunos clientes donde yo he estado desarrollando IA, en este tipo de soluciones no me ha funcionado. Y entonces, a lo que me refería de que llegabas a tener una solución que no resolvías el problema, era justo eso, porque como tú ese código pasas a no entenderlo, porque es muy de bajo nivel, por Ujú. ejemplo, en la parte de la música, ¿no? Si no has trabajado con ello, ¿cómo lo vas a tocar? Pues te vuelves como alguien que hace bytecoding. Por eso las aplicaciones de bytecoding no son reales para el uso de las empresas. Pueden valer para hacer un prototipo rápido, para tirarlo a la basura y ver cómo quedaría, pero no son escalables. Y este es un ejemplo, no le sé dar el contexto. En Internet no puede buscar la información correcta para que la pueda inferir y meterla en el contexto, con lo cual no sabe cómo programar esa solución. Y te va a estar gastando tokens y no te hace la solución. Por eso he puesto este ejemplo porque era una aplicación funcionalmente súper clara, que es en muchos vídeos de gente que desarrolla con este tipo de soluciones, te dice que si tú planteas un buen requisito funcional y lo tienes claro, la herramienta siempre te lo va a desarrollar bien. Y la respuesta es no, no, O depende. sea,
Es como si dejara una deuda técnica tan grande que ya ni siquiera vale la pena corregirlo, sino que lo vuelves a empezar desde cero. O sea, hacerlo desde cero te saldría más rentable. Claro, porque la moraleja de todo esto es que detrás de cada desarrollo tiene que haber gente que sepa que hay por debajo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no vas a gastar Correcto. tokens, Ujú, y que es lo que me pasó a mí. Por eso ujú. me quería poner en la gorra de la persona que no sabe. Digo, pues voy a meter una librería que yo no sé usarla. Y digo, y voy a delegar, digo, joder, si sabe programarlo, ¿por qué no me lo hace? Y claro, llegué a que ni yo le podía ayudar, ni él mismo sabía la solución. Con lo cual, imaginaros en un cliente que has dado esta solución y has dicho, no, no, tranquilo que con la IA, aunque esta librería no sabemos, con la IA lo hacemos. Mucho cuidado, porque tenemos que saber el contexto con el que trabajamos en nuestra aplicación, si la documentación que hay en Internet o la que podemos facilitar vía nuestros contextos va a poder ser suficiente para resolver el problema. Porque si no, estamos a merced de una herramienta que no tiene el contexto nunca. Eso es Sí, total. importantísimo. ¿Vale? Total, total. Es tener el criterio. Ajá. Genial. Gracias. Eso, nada, Sofía. Vale, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Sí, Pablo. El tema de si tienes que trabajar con varias APIs, tienes que abrir dos, o sea, dos terminales diferentes o cómo Eh, trabajarías con eso. Varias APIs, o varios proyectos, dices. Sí, imagínate que en tu tarea pues tienes que tocar el frontal y el back, ¿no? Vale, Como, vale, pues bueno, ahora sí que luego sí que te enseño un ejemplo, pero yo, por ejemplo, lo importo en IntelliJ, ¿vale? En IntelliJ tengo el proyecto. En los proyectos que estamos ahora mismo se hace API First. Tengo el proyecto del API First, tengo el proyecto de lo que nosotros llamamos BFF, Backend from Frontend, ¿vale? Y tengo el proyecto del frontal. ¿Vale? En una misma carpeta. Todo eso lo indexa el Inteli y ya la IA ya sabe que tiene tres carpetas con los tres proyectos. Cuando yo hago el init que hemos comentado, él ya indexa y ve que hay un proyecto de front, otro de la definición del API y otro de la implementación. De tal manera que tú lo que le vayas pidiendo ya es capaz de trabajar con todo a la vez. Y en eso es muy bueno, ¿eh? Eso es nosotros trabajamos en el día a día de esa manera y funciona muy bien. ¿Vale? Que luego quieres pedir tareas en paralelo, pues hay maneras de trabajar que no lo quería meter aquí porque es que eso ya quería más que nada hacer un capítulo introductorio de cómo la herramienta y cómo funciona, ¿vale? Porque me interesaba mucho de que la gente que viniera al curso sepa, y ya que no sea algo que es magia, y que por qué le está consumiendo tokens. Porque es que eso a mí al principio yo empezaba a decir, digo, bueno, si era, porque unas veces me cuesta $1 y porque otras veces me cuesta 10. Hasta que lo entendí, estuve pues indagando mucho y por eso quería hacer bastante hincapié en ese punto. Entonces, no sé si esa manera de trabajar o ese flujo de trabajo te cuadra, el sí, sí, tenerla. No sí, sé si usas algo similar. sí, Pablo. vale, era mi Sí. duda, era mi duda. Vale, muchas gracias, Cristian. Ahora si quieres te lo muestro, ¿vale? Pero prefiero resolver preguntas y si no, pues nos quedamos un ratito. Ahora te lo enseño, ¿vale? Vale, genial. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta adicional. ¿No? ¿Has notado, Cristian, mucha Sí. diferencia usando el mismo modelo, por ejemplo, que dices que usas del Sonnet, Ujú. usando Cloud Code o Klein o Copilot? ¿O si el modelo es el mismo, o sea, No. infiere mucho Muy buena pregunta. el editor o no? Muy buena pregunta. Pues lo he comentado al principio y yo he migrado he hecho varios saltos. Ujú, Empecé con Client, usé Copilot un tiempo y ahora estoy con Cloud Code. Y a mí me gusta mucho más cómo lo gestiona Cloud Code. Pero bueno, que eso es con el que estés más a gusto. Al final, si a ti te resuelve el agente de código y tú tienes controlado todo esto de que hemos hablado de contexto, usa el que ujú, quieras. O sea, no te voy a mí me parece el mejor, pero porque he podido usar los tres. He tenido la suerte con barra ok, libre de tokens. Entonces he podido discernir, pero claro, estos son sensaciones. Lo mismo, tú sabes gestionar mejor todos estos ficheros que hemos comentado en Copilot y dices, pues mira, yo soy más, o sea, las respuestas que me das son mejores. Pues eso no ujú,
no hay uno mejor, no vamos a vender uno mejor. Son todos, más o menos, si es que están compitiendo por lo mismo. Ok, Entonces, esa es más o menos la experiencia. Vale. ok. Gracias. Nada, David. Vale, el resto por ahí, no sé si tenéis, a ver, no sé si veo alguna mano levantada. Si no enseñamos rápidamente, intentamos, no sé, 6:30, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, llevamos 1 hora. Bueno, voy a intentar por aquí poner el IDE y vamos a intentar, a ver, venga, a ver, lo hacemos rápido, aunque sea, bueno, lo que dé tiempo, ¿vale? No sé si decirme, voy a quitar esto, no sé si se ve el IDE, es que como lo ven chiquitito, sí, se llega a ver el IDE, no sé si alguien me Sí, puede sí. contestar. Ahora Sí, se sí, sí, ve sí. cuadrado Estoy a bien. ciegas Sí. ahora. Vale, Sí, sí. vale. Vale, bueno, no lo he dicho, pero bueno, yo creo que se sobreentiende. El programa se lanza en un terminal, ¿vale? Lo podéis hacer en un terminal y yo lo que lo tengo puesto es con un plugin de IntelliJ. ¿Para qué? Para que cuando nos dé información, pues podamos ver los DID de los ficheros y dar un poquito más de información adicional, podamos seleccionar incluso líneas y preguntarle sobre las líneas, ¿vale? Pero podéis usarlo desde fuera, ¿vale? Yo tengo aquí el bichito, a ver si no nos deja mal y funciona. A ver, no sé si el brillo aquí que lo veo muy oscuro. Venga, ya está, ahí está. He cogido un proyecto que tenía antiguo, o sea, puede dar algún fallo, ¿vale? Pero bueno, así es mejor, debo. ¿Vale? Entonces, lo que os he dicho es que al principio hagáis barra init. ¿Vale? Este proyecto, veréis que es un controlador Kotlin que hice pues, para monitorizar información que se envía con métricas o con Spring Boot, pues tiene nada más un controlador, muy sencillo. Pero bueno, vamos a dejar que la propia IA lo analice y nos cree el README, ¿vale? Para que le podamos preguntar. ¿Vale? Entonces, cuando entro en un proyecto nuevo normalmente te suelen decir, oye, echa una mano pues, en este nuevo módulo. Pues antes decía, bueno, que me tengo que reunir con una persona para que me comente y me dé un onboarding, ¿no? Pues ahora no es necesario con todo esto, porque nos va a crear un fichero y le podemos ir preguntando. Entonces es muy cómodo el poder hacer el onboarding tú solo. O sea, puedes ir colaborar mucho más rápido. Y luego ya ir a una sesión de onboarding, pero con las dudas más establecidas. Fijaros, no sé si se llega a ver bien, yo espero que sí. Aquí tengo la barra, ¿vale? A ver, sí, aquí veis, nos ha creado el CloudMD. Eh, bueno, aquí sigue creando con los ficheros. Tengo la barra para tener el coste en dólares y el tanto por ciento. Fijaros, ya tengo el 37% y no he hecho nada. ¿Vale? En cuanto hagamos 2 o 3 preguntas, todo esto se va a llenar. ¿Vale? Por eso hay que ser conciso. Ahora lo vamos a hacer a ciegas. ¿Vale? Vamos a intentar no gastar mucho coste en el ejemplo, pero simplemente para lo que vais. Pero ya le podemos decir, como no sabemos qué de proyecto, me puedes decir el proyecto que endpoints tiene, por ejemplo, ¿no? Porque tiene, ¿vale? O cómo arrancarlo, ya le podríamos preguntar, ¿vale? Fijaros, ya no nos tenemos que entrar al proyecto, mira, sabemos que tiene estos endpoints programados, bueno, no hemos tenido que entrar a nada. Incluso si queremos añadir uno, venga, vamos a añadir uno. Vamos a decir, añade un endpoint, ¿vale? Que sume, mira, si os voy a enseñar el controlador que hay, ¿vale? Previamente, ¿vale? Si no sabéis Kotlin, igual os suena chino. Pero bueno, es como Java. Al final, aquí un controlador, ¿dónde está el controlador? Controlador con otro, que lo bajo por aquí, ¿vale? Que es barra message. Y hay un OK y un cow. Y usa una métrica pues, para poder luego mostrar en Grafana métricas de contadores, ¿vale? Pues le podemos decir que haga un endpoint que sume las dos métricas, tanto las veces que entra por el OK como el cow, ¿vale? Como no está hecho, pues venga, añade un endpoint que sume tanto las peticiones de OK como cabo, ¿vale? Es importante que antes de pedirle nada no lo pongáis en modo edición porque siempre es mejor planificar y luego decirle, ¿vale? Dime las dudas que tengas, yo siempre le pongo, ¿vale? Para que te pregunte. Vamos a ver qué sucede. Esto es un poco probado con este proyecto, no lo había probado. Así sacamos. Solo una duda, ¿qué devuelve el point? ¿El total sumado con números o un JSON con el desglose? Ok. Bueno, vamos a decirle un JSON completo. Cristian, Sí, dime.
al comienzo de todo esto, siempre se decía que había que darle contexto en plan, como desarrollador senior de software, quiero, bla, bla, bla. Ahora ya obviamente cuando esta gente es que ya te pilla todo el contexto del proyecto y tal, no hace falta No, gilipollar, ¿no? O sea, no, puede- no hace falta, porque fijaros, yo ya tengo skills, yo tengo rules de cómo por programar eso. en Java y en Spring Boot, entonces tampoco yo le tengo que decir, él sabe que cuando yo le pido eso, quiere hacer eso. O sea, dónde cómo tiene que configurarlo, ¿no? O sea, la No. gente ya tiene configuradas sus instrucciones previas, ¿no? Sí, a ver, porque tener en cuenta que yo ya tengo una serie de skills cargados, una serie de reglas, ahora las vemos, de cómo programar en Java y las está cogiendo. Entonces no hay que estar diciéndolo todo el rato, como programador, quiero hacer no sé qué, no sé cuánto. No hace falta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque previamente yo ya tengo configuradas las rules de cómo programar en Spring Boot, cómo programar en Java, cómo quiero que me genere el código en Kotlin. Eso lo tengo metido en reglas. ¿Vale? ¿Vale? Fijaros, pues el endpoint este devuelve los warnings, ¿vale? Corresponde al return thrown exception. No hay ningún cambio. Mira, pues ya lo está creando y lo está metiendo, ¿vale? Entonces, vale, ¿cómo sería la URL para probarlo? Fijaros, ¿vale? Estamos pidiendo cosas y va a ir aumentando esto. Vamos, de momento no mucho, pero cada vez que le vamos pidiendo, pues veréis que va aumentando. Fijaros, ¿eh? Lo que era 500, ya, pues ya es casi el doble, ¿vale? En la siguiente pregunta. ¿Vale? Pero el flujo normal, o sea, cuando desarrollas o cuando tienes una duda, siempre es intentar parar y no ir como íbamos en el flujo, en los ficheros o buscar, sino usar esta ventana siempre, ¿vale? Porque en el momento que te acostumbras, es que es súper cómodo, porque él tiene mucho más contexto que puedes tener tú. Entonces es más fácil que te dé soluciones sobre el proyecto, dudas que tengas, le puede decir, dame la información del API, cómo está definida, dónde está la URL, todo, ¿no? Para que no tengas que tú que hacerlo a mano. Porque el propio agente pues ya lo va teniendo. Y lo va apuntando, ¿vale? Tiene una determinada memoria que va apuntando en un fichero. Que lo va haciendo para que pues, cuando le preguntes también sepa ciertas cosas de lo que le vas pidiendo. Entonces, nos ha dicho, vamos a ver si es verdad que funciona. Vamos, le arrancamos, ¿vale? Le arrancamos por aquí. Vale, arranca ahora ahí la aplicación. Uy, había cerrado aquí. Un momento que reopen la sesión. A ver si me las abre. Sí, yo creo que por aquí no la va a abrir. A ver si me deja. Lo tenía aquí abierto para que lo vieran. Vale, bueno, ya vamos a los endpoints de OK. Dos veces tres tiene un contador, ¿vale? La funcionalidad es una tontería, ¿no? Pero es para mostrarlo. Y nos había dicho total, creo que había puesto. Total, ¿vale? Entonces tendría, ¿vale? Y fijaros, pues nos dice los total de OK y de los caos. Como no he puesto caos, pues si pongo un caos, pues lo ha programado, ¿vale? Si lo volvemos a ejecutar, pues tendría que poner uno, ¿vale? Pues lo ha hecho, ¿vale? Fijaros sin tener que saber lo que hay hecho. Pero es importante que esto es un proyecto que el código que ha generado lo podemos verificar. No es como el caso de la librería, que a mí me metía cosas a bajo nivel y decía, pues me lo tengo que creer, ¿vale? Aquí es mucho más sencillo y normalmente en muchos proyectos que estamos estaba muy acotado. Es más, vía MCP, pues tienes configurada para que tenga toda la documentación que hay dentro de tu empresa. Con lo cual, cuando necesita un trocito del contexto, imaginaros, ¿cómo se configura la base de datos en el cliente X que estemos? Pues si eso está en el Confluence, pues ya directamente no tienes que saberlo, ya va a la configuración y ya te propone esa configuración que pone ahí en el Confluence. ¿Vale? El propio agente, ya mediante los MCPs y las propias tools internas, sabe qué es lo que tiene que ejecutar. ¿Vale? Y bueno, pues esto es una demo. También le podemos decir lo que hemos comentado. Como no tiene test, bueno, pues crea test para la capa controladora. ¿Vale? Todo esto lo hace muy bien. O sea, es que esto, Spring Boot lo tiene, está entrenado con toda la información de Spring, toda la Spring Boot, toda la Java, todo eso sí, porque es oficial y está muy bien documentada. Pero para ciertas librerías que no estén bien documentadas, pues claro, el contexto es el que es. No va, el propio LLM no hace magia.
¿vale? Que tenemos que quitarnos todo eso que nos venden de que hace magia, no es con lo que ha sido entrenado. Entrenado y luego validado por humano, ¿vale? Eso que no se os olvide. Con lo cual, si no hay información, difícil que la infiera, ¿vale? Seguramente se equivoque, porque es un algoritmo estadístico, ¿vale? Es pura estadística. Él coge el valor, la siguiente palabra que mejor ve según un valor estadístico, ¿vale? No hay nada más. Vale, pues aquí está creando los tests y ahora pues cuando termine, incluso los lanzará, ¿no? Vale, esto, si os metéis en cualquier vídeo en YouTube, pues veréis que hay muchas demos. No quería mostrarlo, pero bueno, por lo menos así para que le pongáis cara, ¿vale? De cómo yo monitorizo. Ah, y el barra se os quería enseñar, sí, perdona. Ahora cuando termine, para que veáis lo que hemos gastado en las peticiones y cómo, mira, no solo crea los test, sino que los lanza y verifica que funcionan, ¿vale? Hasta que no funcione, no te los deja, no termina, ¿vale? Mira, ya he creado los tests. ¿Vale? ¿Ve? Ya tenemos los test. Si nos fuéramos a la carpeta de test, pues ya tendríamos los test creados. ¿Vale? Eso viene muy bien, incluso en proyectos que no tengan test, en migraciones de cosas que hay, eso lo hace muy bien. ¿Vale? Pues vamos a probarlo a ver qué verdad que se lanza. ¿Vale? Fijaros, no solo te lo crea, sino que te crea una documentación que es que se entiende perfectamente. O sea, con lo cual no perdemos el control en ningún momento, siempre y cuando sepamos en contexto. Fijaros los test, no lo ha creado en nada. Vale. Esto a ver, es un proyecto pequeño, pero en proyectos medianos o grandes de este tipo de tecnologías las hace también bien, ¿eh? O sea, yo con el día a día, yo directamente es que siempre suelo preguntarle o cuando quiero hacer una idea de que tengo que hacer una arquitectura, pues le digo, mira, tengo que hacer esto, dime soluciones y así siempre me da una solución también diferente a la que, pues, la primera que yo podía pensar o siempre te da alternativas y te enriquece mucho. Vale, sí, iba a mostrarlo del contexto, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Aunque tenemos la barrita de abajo, pero quiero que veáis el dibujo que aquí se va a ver. Fijaros eh, que de mensajes, lo que es la ida y vuelta de lo que le pido y lo que nos da solo es el 10% y el resto se está consumando en todo lo que tengo configurado, que por eso, claro, por las reglas, por los skills. Bueno, en este caso, en este proyecto no está cargando skill porque no tengo skills, ¿vale? Pero fíjate, las MCP sí las carga. Y yo en este proyecto, pues no me interesaría que las cargara. Por eso es importante cuidar con las MCP, ¿vale? Y a nivel de cada proyecto, pues decirle que cargue unas u otras, ¿vale? Porque fijaros los tokens que he gastado en algo que no voy a usar, ¿vale? Porque esto es de otro, son MCP de otra cosa, ¿vale? Y estos son los propios que usa Cloud Code para enviar. Y, o sea, para enviar, para ejecutar las tools y para hacer las cosas internas, ¿no? La magia, ¿no? Lo que denominamos magia. Y este es el contexto principalmente. Y luego, a ver, de manera rápida, que me habéis comentado cómo tengo el proyecto, pues os lo enseño así rápido, ¿vale? Fijaros, mira, ves, en el IntelliJ pues abro definición Swagger y la implementación, por ejemplo, y el front podría poner. En este caso no tengo el front, pero bueno, así todas las peticiones que hago las puedo hacer y me cambia la definición del API y luego lo implementa tal cual lo hemos definido, con lo cual puedo hacer todo el caso de uso del nuevo endpoint de manera automática. ¿Vale? Yo no sé si tenéis alguna pregunta más de esto último que hemos visto, aunque es muy rápido, porque nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, si tenéis alguna pregunta de esto nuevo o si no, pues lo dejamos por aquí. ¿Qué Pues tal? yo quería preguntarte una cosa. Dale, dispara. A ver, eh, ¿qué tal? A Ahora te ver, veo. ¿Cuánto tiempo, macho? Dime. ¿cuánto tiempo? A ver, tengo, bueno, en mi empresa, en donde estoy ahora, Sí. hay proyectos legacy y hay proyectos nuevos, ¿entiendes? Nosotros Ujú. tenemos un core que está muy legacy del año 2005, 2006, Sí. por ahí, cuidado, 2010 como mucho, ¿vale? Está en Java 7 todavía, ¿vale? Ujú. Entonces, queremos quitárnoslo de encima y queremos algo para que eh, entienda todo eso, lo que hay ahí, sobre todo algunas partes, Ujú. y rehacerlo nuevo en otro lado. Pero necesito que si te ha pasado eso, ¿entiendes? Pues justo estamos abordando ahora, ¿te refieres al típico proyecto de que está todo en COBOL y todo eso y quieres
No, No, ¿aislarte o no, qué quieres? ¿Poner una capa por encima o qué es lo que quieres hacer exactamente? no, en COBOL, no es COBOL, es Java 7 lo que tiene, Ah, ¿vale? vale, que te había entendido. Vale. Java 7, vale. Sí, Es Java Java 11, 7. old school. Lo que pasa que es Java 7 y tiene, déjame quitar el ventilador. Sí, Tiene Java 7 y tiene, bueno, muy antiguo, con JBoss 4. ¿Tú te acuerdas lo que trabajamos en Vodafone? Parecido, ¿entiendes? De aquella época. sí. Entonces, yo quiero quitármelo de encima y ponerlo en Spring Boot con Kotlin y cosas más modernas. Entonces, eh, el caso es que hay muchos flujos, bueno, Sí. hay clases, no solo hay clases, hay métodos que son de Leganés a Málaga, ¿entiendes? Son cosas increíbles. Entonces, si has usado alguna herramienta para que te saque la lógica, algo para eso, has encontrado algo. Sí, vale, ahora que te había entendido que era de COBOL, vale, sí. Migraciones de lo típico de WebFeed, de servidores, para que vayan Spring Boot y todo eso, ¿no? Lo que quieres es de antiguo. No solo quiero coger la aplicación, Sí. entender qué es lo que hace todo el flujo y rehacerla en otro proyecto aparte, ¿entiendes? Ah, vale, o sea, que quieres como extraer los requisitos para hacerlo una análoga, ¿no? Exacto, extraer la parte funcional, bueno, esto coge, qué sé yo, en este caso son facturas, la cifra, la mete aquí, la hace, eh, todas esas cosas, pero quiero entenderlo para rehacerlo, pero que me saque el flujo, porque lo hemos intentado hacer y la verdad es que da repelús porque está muy complicado, ¿entiendes? Vale, ahí yo creo que la aproximación que tienes que hacer, porque lo que te va a pasar si es muy grande la aplicación, es que el contexto, porque tú le vas a pedir que te haga documentos, ya sea de Markdown, de lo que sea, y se va a Sí. llenar. Entonces lo que habría que hacer es hacerlo como por partes. Sí, ¿Sabes? De alguna manera, yo voy a sí, hacerlo por proyectos. Tiene muchos proyectos. Esto de cuando se ponían muchos proyectos en un solo proyecto. No sé si sí, te acuerdas. multimódulo, ¿no? Multimódulo, que tenían muchos. Multimódulo y Sí, multi no sé qué. sí, ¿Entiendes? ajá, Que un PON heredado del otro y es un sí, rollo. sí, ajá. Sí, lo que si paren pon, que si por aquí, que si no. Vale, pues a ver, tienes que ir de poquito a poco, porque si es muy grande, poco a poco. Y irle pidiendo que te saque funcionalmente, pero ¿Pero trozos. qué usas para eso? ¿Cloud Code Claro, o...? sí. Vale, Sí, la documentación te la saca muy bien también, ¿eh? O sea, vale. no solo lo uso para programar, sino para preguntar antes de definir una solución que vamos, oye, mira, que quieren un proyecto de modernizar esto. Pues primero lo analizamos y Sí, utilizamos estas herramientas y estas herramientas te vienen genial para eso. ¿Que ves que por fuerza bruta, por el que la aplicación es grande? Pues coges y lo haces por partes. Oye, mira, vamos a ir con el módulo de facturas, el módulo de no sé qué. Y en sí. cuanto te veas, porque tiene la limitación del contexto, que es lo que hemos visto, que aunque dicen tiene 1 millón de tokens, pero se llena. Ya. Porque, claro, porque tiene que inferir y No. tiene. Tengo que darle. Vale. Voy a intentarlo hacer. Ah, es que ahora mismo estamos en una migración. Sí, Ya hemos migrado muchas cosas, ¿entiendes? sí. Eh, Hemos actualizado muchas cosas porque eso estaba en Kibana del año 2005, el Kibana de ahora. Ajá, Hemos sí. actualizado librerías, hemos hecho de todo, pero aún así nos quedan unas cosas muy legacy que Ajá. queremos actualizar. ¿Entiendes? Ya. Oye, Álvaro, ¿tú estás por consultora? ¿Estás un cliente o...? Trabajo para una empresa belga, ¿entiendes? Ah, vale. Pero es consultor, o es autónomo o lo que sea. No es empresa, ¿no? Es No, una porque si empresa. no, digo, si no podemos hablar ya tranquilamente otro día. Si tú estarás viviendo por aquí al lado, ¿no? Si eres Aquí de en Leganés Girona, todavía. pues Sí. entonces nos tomamos un café y lo vemos tranquilamente, te cuento. Vale. ¿Vale? Es Que lo solo tengo dame una pendiente. pista y ya más o menos me he Sí, hecho tú una tira idea. por Yo ahí, ¿vale? con todas las cosas que he visto lo he hecho. Lo que pasa es que como ahora estoy en la parte DevOps, montando servidores, montando máquinas nuevas, Ujú. balanceadores, no sé qué, Sí. me he olvidado la parte de programación en estos 2 meses. Pero Ajá. ya cuando termine la migración, que va a terminar en junio, Sí.
ya tengo que ponerme a programar otra vez y a rehacer cosas nuevas, ¿entiendes? Y somos 2 programadores nada más aquí en España. Hostia, ahí es un bien finito ahí, ¿eh? Joder. Sí. Bueno, son 2 más la IA, que hace todo, 2 ¿no? más la IA, Dicen. sí, no. Según venden por ahí, hace todo. Que no es así, Sí, pero bueno. sí, 2 más la IA. ¿Y cuál usa, Álvaro, cuál usa o cuál has estado usando y qué modelo de pago tienes? ¿Tienes ahí alguna o la usas la gratuita? Pues es que en Bélgica usan el Cloud Code, bueno, usan Vertex, ¿vale? El modelo Vale, Vertex. bueno, sí, da igual. Ujú. Pero Sí. nosotros no usamos eso porque no estamos en Google Cloud, ellos lo usan con Google Cloud y nosotros estamos fuera de Google Cloud, o sea, Sí. estamos en un cloud local, ¿entiendes? De Ujú. Vale. aquí, un local, un cloud español, ¿entiendes? Ujú. Entonces, todo lo tenemos dockerizado, incluso en vez de Kubernetes lo que tenemos es Docker Swarm, que Ostras, tampoco está mal, no, no, pero ¿eh? no está mala solución, sí. ¿Eh? No, no, que está bien, pero que depende de la aplicación, sí. No, es que eso yo no No, lo he llegado a usar nunca, el Docker. Sé que existe y no, eso y no, no. es como un gestor de Docker, pero me gusta más Kubernetes, es verdad que me gusta mucho más, pero bueno, el Docker Swarm no está mal, ¿entiendes? Porque tengo una granja de servidores Swarm de 6 Oye, 7 Álvaro, servidores. pero y me imagino que a nivel igual de costes también sale mejor, ¿no? Para determinadas aplicaciones. Porque Kubernetes, el clúster y todo eso a veces se va de madre, dependiendo del tipo de aplicación. ¿O no? O sea, No, y los precios frente a tener un clúster. no, porque los tenemos en VMware, todavía no lo tenemos en Ah, vale. una... Entonces, sí, los costes sí lo tenemos muy controlados, ¿entiendes? Ajá. Porque las máquinas son nuestras, ¿entiendes? Son máquinas virtuales que generamos y las creamos y le instalamos lo que sea, ¿entiendes? Pues no sé, claro, igual o cogeros ahí algunas de $20. Con esas podéis hacer bastante. Lo que pasa que, claro, entonces, si la información de empresa es mejor la LitTLM, igual, ¿no? Que vaya por la nube, por lo menos de Amazon o de Google y te dan ahí un poquito más Es de que seguridad. aquí en España no tenemos ni Amazon, ni Google, ni No, nada. ninguna, ¿no? No, tenemos un cloud de un proveedor que se llama Walhalla, son unos vikingos que hay aquí en Alicante. Sí, algo raro por ahí. Bueno, pues nada. Pues, Álvaro, pues escucha, como te. Bueno, no sé, yo Nada, lo he visto por quedamos un teléfono. día de esto Claro. y nada, me Sí, lo hablamos tranquilamente, así alegra. me pones más el contexto y hablamos un ratillo y ya está. Sí, Que lo sí, tenemos yo sé pendiente. que yo llevo mucho tiempo en esto y nada, y me he reciclado, puf, no te imaginas cuánto. 200 ¿Entiendes? millones de veces. Hombre, desde Vodafone, unas cuantas. ¿Eh? El No, desde Kubernetes, Vodafone. la integración continua, el testing, todo lo que hemos tenido que aprender ahí. El Spring, el Java, el Kotlin, el no sé qué. No quiero saber de eso, yo no quiero saber de eso. Ya, bueno, pues lo has tenido que Se, aprender. se- se aprendió Bueno, mucho, pero bueno. bueno. Bueno, joder, que está Sofía por ahí, Carlos y Jesús, lo mismo quieren decir algo, no sé. Estamos aquí Os dejo. monopolizando. Bueno, No, yo estaba perdona. escuchando a ver si había Yo, algo que me Ah, Sofía. interesara Vale. aprender. Sí, igual, O No, no, sea, bueno, también que aprender eso. ya que lo tengo abierto se puede hablar de cualquier cosa, ¿eh? Es que sí, nosotros sí. nos conocemos de hace ya mucho tiempo. Bueno, cuando empecé yo, del primer trabajo, empecé con Álvaro, vamos, que iba en su coche, ¿te acuerdas que ibas en el coche? Joder, Sí, íbamos un qué día en tío. tu coche, un día en el mío. Sí, Bueno, yo pues A Cristian le conocí cuando aún ni siquiera sabía lo que quería estudiar y creo que fue una motivación extra el conocer a Cristian. pues, pues nada, No, Cristian, gracias, Jesús. Cristian es tremenda persona, de verdad, como persona y como profesional, pero como persona muy bueno también, ¿vale? Así Gracias. que, Me va a ir colorado ahí. Gracias. vale, Bueno, venga. Bueno, Sofía. te dejo que es Venga, Álvaro, ya hablamos. Yo el también, cumple chicos. aquí de mi Venga, hija Jesús. y Buena charla, bueno, Cristian. venga, Muchas gracias. Gracias.